Bueno, estamos de vuelta. Los últimos 40 minutos antes del examen. No es que quiera meter presión, ¿eh? Nos quedan tres bolillas por ver, así que estamos entrando justo en la bolilla del peronismo. ¿Algo que quieran preguntarme de acá? ¿Nada? Profe, acá tenemos el juicio a la Corte, ¿no? Sí. Bueno, entonces sería el nuevo gobierno proyecta el juicio y tenemos los cargos, que serían cuatro, si no me equivoco: la vulneración de la ley de acefalía, Sí. emitir la acordada que reconoció el gobierno de facto, Sí. lo de las facultades legislativas y el último era el desoído de derechos, ¿no? Que no defendió o no protegió el derecho de petición, en realidad. Sí, y ahí tenemos que acordarnos cuáles fueron los ministros acusados y el procurador. Si se lo acuerdan mejor, si no, no importa. Ok, y después, por último, sería que fueron destituidos en abril de 1947. Exactamente. Ok, gracias. Hola, profe. Una pregunta. Sí. Con respecto a los ministros que fueron destituidos, ¿por qué el ministro Tomás Casares no fue acusado? Porque Tomás Casares, en primer lugar, tenía una postura muy filosóficamente hablando, o filosóficamente hablando, acorde a los nuevos tiempos que se vivían. Tomás Casares era un hombre que filosóficamente adoptaba posturas tomistas o neotomistas, basado en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que toma parte de la filosofía aristotélica, principalmente en cuanto al concepto de justicia distributiva. Había sido designado ya por el gobierno de facto como juez, por lo tanto decidieron no tocarlo. Sí, los jueces que venían de la década infame. Bien, gracias. ¿Algo más del peronismo? Profe, Sí. esto referido al golpe del 55. Sí. Nosotros mencionamos acá en la guía, por lo menos está solamente el bombardeo a Plaza de Mayo, pero después los otros intentos de golpe de Estado no los tomás. Creo que No, sí. había uno, por ejemplo, del atentado, no me acuerdo en qué fecha, en una línea ferroviaria, y una que no funcionó, que fue una bomba en el Banco Central. Pero esos fueron atentados más que intentos golpistas en sí mismos. El golpe propiamente dicho fue la tentativa frustrada de Menéndez en el 51, antes de las elecciones, y después ya el proceso que desemboca en el golpe de Estado del 55. Digamos que el bombardeo en Plaza de Mayo es la antesala del golpe. Es todo parte del mismo proceso, no son dos cosas diferenciadas y aisladas, sino que es parte del atolladero al cual se había llegado. Ok, ok. Ya con esto entramos en los temas en los cuales tuvimos justo las clases asincrónicas, que no las di yo personalmente. Así que todo lo que quieran preguntar acá, aprovechen, no hay problema.
En la política exterior de Frondizi, ¿en qué nos centramos más? No, del peronismo nada más, antes de pasar a Frondizi, del peronismo nada más. Sí, en realidad todo el contexto en que se llega a las elecciones, todo el conflicto con el embajador Braden es, ¿qué tenemos que saber de, bueno, cuando... Básicamente que una vez que, producido el 17 de octubre, cuando ya Perón lanza su candidatura presidencial, claramente cómo se van articulando los partidos políticos junto a los grupos de influencia que tratan de dirimir la elección. Perón claramente recostado sobre aunque luego terminaron mal, en ese momento sobre la Iglesia Católica. Sobre el ejército, obviamente, y sobre principalmente los sindicatos y la clase trabajadora. Mientras que la Unión Democrática cuenta con el apoyo de la sociedad rural, de la Unión Industrial, de las universidades, de la Cámara de Comercio, de las cámaras empresarias, y obviamente quien actúa como en cierto modo titiritero de la Unión Democrática, que es el embajador norteamericano, quien plantea plasmar en la Argentina, en cierto modo, las políticas que se venían delineando desde la conferencia de Yalta, antes de la finalización de la guerra. Estados Unidos en este momento todavía concibe a Perón como el representante de un gobierno que había sido favorable al eje, y por lo tanto Braden articula la Unión Democrática para oponerse a lo que consideraba el heredero de un régimen nazifascista. Y en este sentido coadyuva la conformación de los frentes populares, como se lo denominó en otros países, que iban desde las fuerzas liberales hasta la izquierda. Porque piensen ustedes la incongruencia que había en la conformación de la Unión Democrática. Radicales antipersonalistas, liberales junto al comunismo y al socialismo, es decir, una cosa amorfa. Pero claro, había un denominador común, la oposición a Perón, a quien consideraban un demagogo, algunos ya comenzaron a utilizar el término populista, y encima lo consideraban como el heredero de un régimen que había apoyado encubiertamente, pero apoyado al fin, al eje durante la guerra. Ahora, como digo siempre, en esas elecciones, la plataforma de la Unión Democrática fue una plataforma recontra progresista y de avanzada. Hablaba de la subdivisión de la tierra, de los derechos sociales, de la función social de la propiedad, el divorcio, obviamente eso lo habían puesto los socialistas, el voto femenino también. Vos decís, papito, mirá qué progres que son estos muchachos. Ahora, ¿alguien podía creer seriamente que Tamborín y Mosca iban a hacer la reforma agraria, el voto femenino, el divorcio, la subdivisión de la tierra? No, creo que como nunca antes en la historia la gente votó hechos concretos. Porque Perón tenía para exhibir de cara a las elecciones toda su obra como secretario de Trabajo y Previsión Social. Agreguémosle que se había instituido el aguinaldo, el salario anual complementario. Como digo siempre, es un estímulo ir con otro sueldito en el bolsillo a votar. Ahora, después, para llegar al golpe, fíjense cómo ese frente que apoya a Perón en las elecciones también, en cierto modo, se rompe. Porque Claro, eso es lo que iba a decir. O sea, cuando después hablas de las tendencias en el seno del golpe en el 55, es justamente la Iglesia uno de esos. Claro, exactamente. Llega con el apoyo de la Iglesia y termina enfrentado muy duramente con la Iglesia. Llega con el apoyo de las Fuerzas Armadas y son sus propios camaradas de armas los que lo terminan volteando. Es decir, prácticamente se quedó con una única base de sustentación, que fue la clase trabajadora, por la cual en la estacada final no se la termina por jugar, como si se la había jugado Evita, que pretendía armar milicias, luego de la intentona frustrada de Menéndez, había pretendido armar milicias populares, había mandado a Espejo a negociar la compra de armas con el príncipe Bernardo de Holanda, que había depositado en la CGT, que Perón las ordena retirar y las manda a los arsenales. Digamos, fuera de lo que es los partidos políticos estrictamente dicho, de las corporaciones o de las fuerzas vivas que apoyaron a Perón, ese bloque que lo había apoyado en el 46 llega completamente roto al 55.
Ahora, ¿cuáles son los porqué de la ruptura? Y en cierto modo, las tensiones en el ejército son una consecuencia directa del enfrentamiento con la Iglesia. Pues claramente, los sectores liberales del ejército no lo quisieron en el 45, no lo quisieron en el 46, no lo quisieron en el 51 y obviamente tampoco lo querían en el 55. Los sectores liberales que habían encarnado aquella tentativa frustrada de golpe en el 51 seguían siendo manifiestamente antiperonistas. Ese sector, que hasta este momento era minoritario del ejército, claramente es antiperonista. Pero el problema que se va a generar como consecuencia del enfrentamiento con la Iglesia es que los sectores nacionalistas católicos del ejército dejan de sostener al gobierno y también pasarán al bando golpista. Entonces, fue como un efecto dominó. La ruptura con la Iglesia también generó enfrentamientos en el seno del ejército. Y son estos sectores del ejército que se desprenden junto a la Iglesia, más los partidos políticos opositores, los que terminan confluyendo en el golpe. Como les mencioné también, muchas macanas se mandó Perón en el sentido de que era claramente el líder más votado. Lo votaban, pero hasta los que no podían votar lo votaban. A ver, ¿quién podía presumir que Perón perdiera una elección en la década del 50? Pero les prohibió a los opositores el acceso a la radio. Cerró algunos diarios y les confiscó otros, como fue el caso de la prensa. Intervino las universidades. Y como esto, y encima manipula el sistema electoral, con lo cual solamente, de los partidos opositores, solamente el radicalismo tenía representación parlamentaria con casi 3 millones de votos. En consecuencia, tensó demasiado el sistema, porque los firmes no pueden expresarse en la radio, no pueden manifestarse por la prensa escrita, no tienen voz en el Parlamento. Cuando hacen actos públicos les mandas a la policía a reprimir. Es decir, bueno, por algún lado tienen que canalizar su actividad política. Y los terminaron empujando al bando golpista. La crisis con la Iglesia, no sé si tiene alguna pregunta para hacerme, porque creo que es claro el porqué de la ruptura con la Iglesia. Yo quería hacer una pregunta respecto a la procesión esa del Corpus Christi, que sería ahí donde se empieza a conspirar, o por así decirlo, para realizar el bombardeo ese que se realizó después. Ya se venía conspirando. ¿Pero ahí se reunieron todos? Lo que genera la procesión y la supuesta quema de una bandera argentina es la reacción desmedida de ese mismo día con la quema de las iglesias, y termina de convencer a los indecisos de que no había otra que ir por la vía golpista. La procesión del Corpus Christi, que era una procesión eminentemente religiosa, es una celebración religiosa, se terminó convirtiendo en un acto político opositor. El ministro del Interior no dio la autorización para que se hiciera en la Plaza de Mayo, se termina haciendo puertas adentro de la catedral, y la verdad que hay imágenes muy dantescas. Partidos laicos de la mano del obispo de Buenos Aires. Pero si ustedes son laicos, por el solo hecho de ser peronistas están con el obispo. Algo que pasa siempre acá en la política argentina, se esconden atrás de la sotana de los curas para no... Mire usted, Alfredo Palacios en Corpus Christi. ¿Qué hace Alfredo Palacios en Corpus Christi? Se terminó generando también una bolsa de gatos opositora a Perón. Gente que no tenía absolutamente nada que ver, pero tenían un denominador común: antiperonistas. Por otro lado, también ahí veo que puse la cuestión petrolera. También esa era una cuestión. El modelo económico peronista ya había dado claros síntomas de agotamiento para la segunda presidencia. Porque claro, se había acentuado el modelo de sustitución de importaciones, se había apostado al mercado interno, se había apostado a la industria nacional liviana, a la pequeña burguesía nacional. Pero claro, con esto no bastaba para dar el paso hacia la industrialización definitiva, para lo que es la metalurgia, la metalmecánica, la siderurgia. ¿Qué necesitabas? Dólares. Algo crónico en la economía argentina. No producimos dólares. Todo lo contrario, gastamos más de lo que tenemos habitualmente.
tenés dólares. Bueno, sancionó una ley de inversiones extranjeras, tratando de captar capital extranjero. Y bueno, ¿cuál era la otra cuestión? Exportamos por 1.000 millones, pero nos gastamos 600 en combustible, porque no tenemos autoabastecimiento. Bueno, firma el convenio con la California para tratar de aumentar la capacidad instalada de YPF. Y tenemos un político que hace campaña con un libro que se llamó Petróleo y Política, como es Frondizi, y después cuando es presidente termina haciendo lo mismo que había hecho Perón. Entonces, digamos, hubo muchas cuestiones que fueron oponerse a Perón por el solo hecho de oponerse, sin analizar seriamente las medidas de fondo. Y por otro lado, como ya les digo, en algún momento yo mencioné, bueno, el régimen en algún momento se hace hegemónico y se burocratiza. Pierde ese envión dinámico que tuvo en el 46, sobre todo las bases sociales que le dieron sustento para ser un partido manejado desde la cúspide. Y es el problema a veces cuando gobernás desde la cúspide, perdés a veces el contacto con la realidad. Y creo que cuando más necesitó de la política, y cuando trató de recurrir a la política, fue cuando ya los demás dicen, no, ya está, ya es tarde. Ya con vos no queremos saber nada. Cuando trató de restablecer el diálogo, cuando permitió que accedieran a las radios, cuando trató de liberalizar el gobierno, ya era tarde. Profe, No sé si igual, sí. o sea, cuando, viste que así todo, tipo, como que hizo una apertura para permitir que los opositores lleguen a la radio y todo eso, y que convocó a un acto en agosto, no me acuerdo el día. Y ahí, el 31 de agosto. El 31 de agosto, ahí tuvo, no sé, qué le pasó Perdió la chaveta, claro, dio un y terminó discurso medio raro, ¿no? Sí, se dejó embriagar por la multitud, perdió completamente el juicio. Yo creo que se dejó llevar por la multitud allí reunida, no pensó lo que dijo y terminó de catapultar el golpe. El célebre 5 por 1, al célebre 5 por 1 le referí. Claro, exacto. Creo, por ejemplo, siguiendo también a Jorge Abelardo Ramos, creo que fue un síntoma de impotencia también. Tenía todo el poder en sus manos y no sabía cómo usarlo para canalizar la situación política y económica. Fue más también un desahogo, un descargo de impotencia. Y la oposición dijo, listo, ya está. Con este tipo no podemos dialogar más, volteémoslo. Y allí cuando les pongo las tendencias en el seno del golpe, es decir, producido el golpe de Estado, el 16 de septiembre, claramente hay dos sectores. Los sectores nacionalistas católicos, encolumnados atrás de Lonardi, que en cierto modo pretendían un peronismo sin Perón, por decirlo a lo bruto. Es decir, los nacionalistas católicos defienden las conquistas sociales del peronismo, lo que pretenden es terminar con los excesos autoritarios, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, están los sectores liberales del ejército, que básicamente van a estar conducidos por el general Aramburu y el almirante Rojas, que son decididamente antiperonistas. Va a gobernar por 2 meses Lonardi, hasta que precisamente el antiperonismo duro lo desplaza en noviembre, y son los que van a conducir el proceso político hasta las elecciones del 58. Es decir, los nacionalistas católicos, o sea, el bando de Lonardi, mantener las conquistas sociales del peronismo, respetar a los sindicatos, simplemente restablecer las relaciones entre el gobierno y la iglesia y terminar quizá con algunos excesos autoritarios del gobierno. El otro sector era lisa y llanamente antiperonista y había que barrer con el peronismo de cuajo. Como diría el general Osiris Villegas, uno de los miembros, el ministro militar de Aramburu, el objetivo de esta revolución es que aquel que nació barrendero o el hijo del barrendero muera siendo barrendero igual que el padre. Claramente,
barrer con todas las conquistas del peronismo, desmantelar el estado de bienestar. Eso es lo que pretenden los sectores liberales del ejército, representados por dos tótems del antiperonismo, como fueron Rojas y Aramburu. En efecto, los dos que decidieron también los fusilamientos de junio de 1956. No sé si me quieren preguntar algo más de esto. Ahora sí, vamos con Frondizi. ¿Quién me quería hacer una pregunta de Frondizi hoy? Con respecto a la política exterior. Yo, ¿qué sería lo central de la política exterior? O sea, que querían implantar como una especie de plan Marshall acá en América Latina, o que... Eso es un aspecto central. ¿O sería lo que era un mediador entre Cuba y Estados Unidos, reconocer la revolución cubana? ¿Eso ya estaría? También es todo parte de la política exterior. Pero con esos 3 puntos, digamos, ya estaría. Sí. Listo. Sí. Porque en cierto modo lo que le propone a Kennedy es, mirá, si ustedes no apoyan decididamente un plan de desarrollo para las economías subdesarrolladas de América Latina, van a tener una Cuba todos los días. Por lo tanto, la misma guita que pusieron para reconstruir Europa, ¿por qué no la ponen también para el desarrollo de América Latina? Mientras la América Latina siga siendo sumida en la pobreza, en el subdesarrollo y en la marginalidad, va a ser permanentemente un caldo de cultivo para el comunismo. Ahora, si ustedes apoyan un plan de fomento y desarrollo para las economías de América Latina, se termina el problema. Kennedy intentó empezar a hacerlo con la Alianza para el Progreso. El problema es que Kennedy también duró poco. Los halcones de la CIA y del Pentágono decidieron terminar con la experiencia de Kennedy. La historia del mundo hubiese sido distinta si no hubiesen matado a Kennedy. Después tienen la cefalía del 62, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Queda claro que el gobierno de Guido fue un gobierno de facto ya a esta altura de la Suárez. Después, con respecto a Ilia, ¿alguna pregunta? Sí, yo respecto al último punto de la IA, o sea, del apartado de Ilia, que dice desarrolla una semblanza de su presidencia, ¿a qué se refiere eso, digamos? Más que nada, podemos mencionar la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, algo que había prometido en campaña y que hizo rápidamente, que durante su presidencia se sanciona la ley del salario mínimo vital y móvil, y que a su vez también se crea el Consejo Nacional del Salario, integrado tanto por patronal como por sindicatos. La sanción de una ley de abastecimiento y la aplicación de un control de precios. Que fue un presidente que, a pesar de que fue tildado de lento y de ineficiente y de muchas cosas más, hizo crecer el Producto Bruto Interno y a su vez también el Producto Bruto Industrial. El desempleo bajó casi por debajo del 5%, desendeudó al país. Después, bueno, está la cuestión Malvinas, que logra un triunfo diplomático. La ONU reconoce que hay un diferendo por soberanía sobre las islas y que la Argentina e Inglaterra debían sentarse a negociar diplomáticamente. Hasta ese momento Inglaterra negaba que existiera una discusión de soberanía. Ellos, las islas eran de ellos y acá no se discute la soberanía. Sin embargo, la ONU reconoce, sí, acá hay una disputa por la soberanía. Por lo tanto, ustedes, más que nada los ingleses, se sientan en la mesa y discuten la soberanía. Algo que los ingleses nunca quisieron discutir. ¿Qué más tenemos? Bueno, una política también antiimperialista, se opone a la intervención norteamericana en Santo Domingo con la más
clara tradición irigoyenista en la materia. Y el punto flaco que fue el peronismo, su relación con el peronismo. Como digo siempre, es un presidente muy débil en cuanto a su legitimidad de origen, no solamente porque el partido mayoritario estaba proscripto, sino que dentro de en un sistema político que proscribía el peronismo, encima solamente el 25% de los votos. Era un gobierno terriblemente débil, que tuvo que pactar con varias fuerzas en el colegio electoral para poder llegar a la presidencia. Y que no permitió el regreso de Perón al país cuando ordena le pide a la dictadura brasileña que hiciera bajar en Río de Janeiro el avión que lo transportaba rumbo a Buenos Aires y lo hacen volver a Madrid. Y que si bien trató de legalizar al peronismo mediante la participación en las elecciones del año 65 bajo otras denominaciones, nunca se la jugó por legalizarlo del todo en ese sentido. Ah, y otra cosa muy importante, me olvidaba la ley de patentes medicinales. Y esto también es trascendente, porque con la política petrolera, con la derogación de los contratos que había firmado Frondizi, y con la ley de patentes medicinales se ganó la oposición de las petroleras norteamericanas y también de los laboratorios suizos, franceses, alemanes y norteamericanos. Demasiado frente para un gobierno tan débil en cuanto a su legitimidad de origen. Y en esto es como que la historia ha construido el mito de Ilia, en el sentido de que, ¿qué te dicen de Ilia? El tipo honesto. Un tipo honesto. O fue más que un tipo honesto. En cierto modo, los liberales es como que siempre hacen lo mismo. Los combaten, los destruyen, los echan, y después, bueno, fue un tipo honesto. A Alfonsín le hicieron lo mismo. Alfonsín ahora porque te lo recuerdan, porque recitaba el preámbulo y el padre de la democracia, pero es más profundo que eso, hay que analizar las medidas de gobierno que tomaron. Y yo como con Ilia siempre digo lo mismo. Fue un gobierno con pecado concebido, lógicamente, porque no pueden hacer nada bueno con la proscripción de la fuerza mayoritaria. Ahora, dentro de ese contexto, comparado con todo lo que hubo, bueno, debo decir que el gobierno de Ilia fue un buen gobierno. Es más, y yo veo lo que hacen los radicales ahora, y no tiene nada que ver con lo que hicieron con lo que hizo Ilia. Aplicó control de cambios, estos dicen que no tiene que haber control de cambios. Aplicó la ley de abastecimiento, estos se ponen locos con el congelamiento de precios. Derogó los contratos de Frondizi, la ley de patentes medicinales. Fue un gobierno muy progresista en este sentido. Vuelvo a reiterar, el problema era otro, era netamente político, no en cuanto a las medidas de gobierno estrictamente dichas, sino que tenía una base de sustentación muy floja. Y por otro lado, una campaña de martillamiento, de hostigamiento permanente desde la prensa grande, que es lento, que no sirve, y ellos mismos te van generando una crisis que no existía. La economía crecía, el Producto Bruto Interno subía, el Producto Bruto Industrial subía, bajaba el desempleo. Entonces, ¿de qué crisis me hablan? Había una crisis política como consecuencia de la relación traumática en todo este periodo con el peronismo, pero crisis en el sentido estricto de la palabra económica no había. Y sin embargo, desde la prensa grande, primera plana, confirmado y todo ese periodismo basura, era como un cucú martillándole la cabeza a la gente. Estamos mal, estamos mal, estamos mal, Ilia es lento, no sirve, Ilia es lento, no sirve, Ilia es lento, no sirve. Y lograron una campaña de acción psicológica muy fuerte contra don Arturo Ilia. No sé si me quieren preguntar algo más de esto. ¿Pasamos a lo que sigue? Nos quedan 10 minutos. Tenemos la vuelta del peronismo, la dictadura, Alfonsín y Menem. Concretamente lo que me quieran preguntar para no perder tiempo.
En el 73 tienen cómo se conformó el Frejuli, las elecciones de marzo, el triunfo de Cámpora. Se tendría que haber hecho la segunda vuelta electoral como consecuencia de la enmienda de 1972, no se termina llevando a cabo porque Balbín decide no concurrir a la segunda vuelta. Luego la renuncia de Cámpora, producto del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista. Luego de la masacre de Ezeiza. La cefalía con la asunción del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. Después las elecciones que le dan a Perón el triunfo en septiembre del 73, la tercera presidencia de Perón, la de Isabelita. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Profe, Sí. esto es sobre al final del retorno de la democracia. La entrega adelantada del mando a Menem es por la crisis económica, social que estaba viviendo el gobierno de Alfonsín. Claro, porque recuerden ustedes que las elecciones se llevan a cabo en mayo del año 89 y esperaba una larguísima, obviamente el oficialismo pierde las elecciones, triunfa Menem, y esperaba una larguísima transición de casi 7 meses hasta el 10 de diciembre, que era cuando tenía que hacerse la entrega del mando. Con un gobierno completamente agotado políticamente, deslegitimado en las urnas por consecuencia de la derrota electoral, y un presidente electo que acababa de ganar las elecciones. En consecuencia, lo que decía, bueno, Alfonsín ya no tenía nada más para dar. Políticamente estaba agotado, políticamente estaba muerto en ese momento. Por lo tanto, como consecuencia de un acuerdo que se da entre el peronismo y el radicalismo, principalmente a nivel parlamentario, se decide, luego de la renuncia de Alfonsín y de Víctor Martínez, y que las autoridades electas en el mes de mayo asumieran anticipadamente. Es decir, se produce la situación de acefalía porque renuncia el presidente y renuncia el vice, y sin estar contemplado en la ley, decide anticiparse la asunción de las autoridades que ya habían sido electas. Es decir, que asumieran Menem y Duarte. Con el compromiso, hasta que se produjera la renovación de las bancas, que debía darse en diciembre, que el radicalismo, principalmente la Cámara de Diputados, donde todavía era mayoría, le aprobaría el paquete de leyes que Menem necesitara durante el primer periodo de su gestión para poder gobernar. Sería parecido como cuando asumió Kirchner y Scioli, solamente que sacando esto de que le aprobaran las leyes. Exactamente, con la diferencia que Kirchner y Scioli se hizo porque habían modificado la ley de acefalía, estableciéndolo expresamente. Acá no lo decía la ley, pero creo que primó la lógica política, tenés un presidente electo que asuma. Con respecto a las presidencias de la democracia de Alfonsín en adelante, no les pido una precisión enorme, más o menos una caracterización de los periodos históricos. Sí pregunto mucho el tema del juicio a las juntas, cómo se llegó al juicio a las juntas. Recuerden ustedes que Alfonsín manda el proyecto de ley por el cual se deroga la autoamnistía, dicta el decreto 158 por el cual se ordena el enjuiciamiento de las 3 juntas militares que habían gobernado durante el proceso, y la reforma del Código de Justicia Militar, mediante la ley 23.049, por la cual se prevé que el juicio fuera sustanciado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con un recurso de apelación amplio ante la Cámara Federal de Apelaciones de la capital. Y con la posibilidad de que, en caso de inacción por parte del Consejo Supremo, la posibilidad de que la propia Cámara Federal se abocara a llevar adelante la instrucción y el juicio. Es lo que terminó sucediendo. Después justo les pongo ahí el plebiscito de 1984, del cual hoy se cumplen 37 años precisamente. Es simplemente la opción pacífica, porque el peronismo pretendía obstaculizar la aprobación del tratado en el Senado, se convocó al pueblo para que decidiera si quería la solución diplomática o no, que se impone
por más del 80% de los votos afirmativamente. La ley de traslado de la capital la menciono porque se cumple el procedimiento constitucional. La legislatura de Río Negro y la de Viedma la legislatura de Río Negro y de Buenos Aires entregan los territorios y como consecuencia de ello el Congreso de la Nación federaliza Viedma, Guardia Mitre y Carmen de Patagones. Y después otra cosa que también suelo preguntar mucho es la cefalía de 2001. Recuerden que de la Rúa renuncia en diciembre de 2001, perdón. Un año antes había renunciado el vicepresidente Álvarez, como consecuencia de ello. Asume por 48 horas el presidente provisorio del Senado, Ramón Puerta, convoca a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa elige a Adolfo Rodríguez A, presidente de la Nación. Pero incumpliendo la ley de acefalía se le pone un mandato por el término de 3 meses y la obligación de convocar elecciones. El Adolfo, ya lo saben, duró una semana, renuncia, también renuncia Ramón Puerta, presidente provisorio del Senado, con lo cual asume el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien convoca también a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa ahora sí elige a Duhalde, senador por la provincia de Buenos Aires, como presidente para terminar el mandato. Tenía que durar hasta el 10 de diciembre de 2003. Ya lo hemos mencionado, producto de la enorme crisis política y de representación, luego de la masacre de Puente Pueyrredón, Duhalde decide renunciar, pero esta renuncia rara, en vez de renuncio y me voy, renuncio, pero el 25 de mayo de 2003, se convoca elecciones en el interín y se reforma la ley de acefalía, con esto de que si hay autoridades electas asuman, y lo que ustedes ya saben. Se llevan a cabo las elecciones en abril de 2003, gana el caudillo riojano, segundo sale Néstor Icioli, no se lleva a cabo el balotaje porque el caudillo riojano se bajó, estamos por salir campeones, ni sueñen con que lo voy a nombrar hoy. Como consecuencia de ello, entonces quedan consagrados Kirchner y Scioli, presidente y vicepresidente, y se los hace asumir anticipadamente. Como digo siempre, entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre de 2003 completaron el mandato que había empezado de la Rúa en aquel ya lejano 10 de diciembre del 99. Nos queda un minuto, no sé si tienen alguna última bala para tirar. Profe, con respecto a eso que dijiste de los juicios a las juntas, también terminamos con que Menem indulta a las juntas. Si quieren mencionarlo, sí. Okay. Bueno, queda menos de un minutito, así que se está por cortar. Entonces, como dijimos, nos vemos mañana a las 4, nos estamos conectando y empezamos. Bueno, profe. Gracias. Cualquier duda que surja, me escriben por correo, no hay problema. Sí, profe. Nos vemos. Nos vemos mañana.